La cegaron con hierro caliente, por mirar a otro hombre. Cuando un apache guerrero ciego la escuchó llorar, algo mágico sucedió. El hierro al rojo vivo se acercaba implacablemente hacia los ojos verdes de Ciaña, mientras los gritos de «Así aprenderás a no mirar lo que no debes» resonaban por toda la hacienda. San Patricio, su esposo Evaristo, en un ataque de celos demencial, había decidido que si ella insistía en coquetear con otros hombres con la mirada, entonces ya no tendría ojos para mirar a nadie más. Nunca más podrás seducir a otro hombre con esos ojos de bruja, rugió mientras presionaba el metal candente contra sus párpados, sellando para siempre la vista de la mujer de 23 años que había cometido el crimen imperdonable de saludar cordialmente al hijo del hacendado vecino durante una visita social. Lo que Evaristo no podía imaginar era que en 3 días, un guerrero apache llamado Elan llegaría siguiendo el sonido de los llantos desesperados que se escuchaban desde la casa abandonada, donde habían dejado a Ciaña para morir, y que este hombre, ciego desde los 15 años por heridas de guerra, poseía un don que desafiaría todo lo que creían saber sobre la vista, el amor y los milagros. Era enero de 1884, en los áridos campos del norte de Sonora, cerca de la frontera con Arizona. La región era conocida por sus haciendas ganaderas prósperas, sus conflictos constantes con tribus apaches y, desafortunadamente, por una cultura machista que trataba a las mujeres como propiedad masculina cuyo valor dependía principalmente de su pureza y obediencia absoluta. Lianya había llegado a la hacienda San Patricio 2 años antes como la esposa de Evaristo Mendoza, un ranchero próspero de 38 años cuya riqueza había sido suficiente para convencer a los padres de ella de que sería un buen matrimonio, a pesar de la diferencia de edad y los rumores sobre su temperamento violento. «Es un hombre serio que sabrá cuidarte», le había dicho su padre cuando le anunció el compromiso arreglado. «Y tiene suficiente dinero para mantenerte cómodamente el resto de tu vida». «Pero, papá, apenas lo conozco», había protestado Ciaña con la inocencia de sus 21 años. «Lo conocerás después del matrimonio», había respondido su padre con la autoridad incuestionable de la época. «El amor viene con el tiempo y la convivencia». Era una filosofía que resultaría ser trágicamente errónea. Desde los primeros días de su matrimonio, Ciaña había descubierto que Evaristo poseía un temperamento que fluctuaba impredeciblemente entre la obsesión posesiva y la rabia explosiva. No era violento físicamente durante los primeros meses, pero su control psicológico era asfixiante. Una esposa decente no debe hablar con otros hombres a menos que su esposo esté presente, le había informado durante su 2ª semana de matrimonio. Ni siquiera con los sirvientes o los trabajadores de la hacienda, había preguntado Ciaña con confusión. Especialmente no con ellos. Los hombres de clase baja no respetan a las mujeres casadas y siempre están buscando oportunidades para faltarles el respeto. «¿Pero cómo puedo manejar los asuntos domésticos sin hablar con el personal? Hablarás conmigo, y yo hablaré con ellos». Era el comienzo de un aislamiento sistemático que se intensificaría durante los meses siguientes. Gradualmente, Evaristo había restringido las actividades de Ciaña, hasta el punto donde apenas podía salir de la casa sin supervisión directa. No podía visitar a amigas, no podía ir al mercado sola, no podía participar en actividades sociales de la comunidad, y no podía tener conversaciones privadas con nadie que no fuera él. «Es para protegerte», explicaba cuando ella protestaba por las restricciones. «Hay mucha gente peligrosa en esta región, y yo no estaré tranquilo a menos que sepa exactamente dónde estás y con quién estás. Pero me siento como una prisionera en mi propia casa», se había quejado Ciaña después de 6 meses de matrimonio. «Una mujer casada que se siente como prisionera», había replicado Evaristo con una lógica retorcida. «Es una mujer que no aprecia la protección y provisión que recibe de su marido». Era una inversión completa de la realidad que convertía el abuso en amor y la prisión en protección.
El comportamiento de Evaristo se había vuelto progresivamente más paranoico y controlador durante el segundo año de matrimonio. Comenzó a interpretar cada sonrisa, cada saludo cortés y cada interacción social normal de Ziania como evidencia de infidelidad emocional o física. ¿Por qué le sonreíste al padre Miguel después de misa?, le preguntó durante una confrontación típica. «Porque es educado sonreír cuando alguien te saluda», respondió Ziania con la paciencia que había desarrollado para manejar sus interrogatorios constantes. «¿O porque estás tratando de atraer su atención de maneras inapropiadas? Evaristo es un sacerdote. Los sacerdotes también son hombres, y tú eres exactamente el tipo de mujer que los haría olvidar sus votos». Era una paranoia que se alimentaba de sí misma y que se intensificaba sin importar cuán cuidadosa fuera Ziania en sus interacciones sociales. La crisis que destruiría la vida de Ziania comenzó durante una visita social aparentemente inocente a la hacienda vecina Santa Rosa, propiedad de la familia Herrera. Era una visita de cortesía que Evaristo había considerado necesaria para mantener buenas relaciones comerciales con sus vecinos. Ziania había estado emocionada por la oportunidad de socializar después de meses de aislamiento, pero había sido extremadamente cuidadosa de comportarse de manera que no provocara los celos de su esposo. Durante la reunión, que incluía varias familias prominentes de la región, Ziania había conversado principalmente con las otras esposas sobre temas domésticos y sociales. Había evitado cuidadosamente cualquier interacción directa con los hombres presentes, excepto por saludos corteses, cuando era directamente presentada. Uno de esos saludos había sido con Gabriel Herrera, el hijo de 25 años de sus anfitriones, que había regresado recientemente de estudiar en la Ciudad de México, y que era conocido por sus modales refinados y su educación europea. «Señora Mendoza», había dicho Gabriel cuando fue presentado, «es un placer conocer finalmente a la esposa de nuestro estimado vecino». «El placer es mío, señor Herrera», había respondido Ziania con la cortesía apropiada para la situación. «Espero que esté disfrutando la vida en nuestra región. Sé que puede ser muy diferente de lo que estaba acostumbrada. Estoy aprendiendo a apreciar la belleza del desierto», había respondido con una sonrisa educada. «Si alguna vez necesita recomendaciones sobre los mejores lugares para pasear o los comerciantes más confiables, no dude en preguntar. Conocemos todos los secretos de esta área». «Eso es muy amable de su parte». Había sido una conversación completamente apropiada que duró menos de 3 minutos y que ocurrió en presencia de otras 10 personas, incluyendo Evaristo. Pero para la mente paranoia de su esposo, había sido evidencia irrefutable de infidelidad emocional, que era toda esa conversación íntima con Gabriel Herrera. Le había preguntado Evaristo durante el viaje de regreso a casa. ¿Conversación íntima? Ziania había estado genuinamente confundida. «Apenas hablamos durante 3 minutos sobre temas completamente generales. Te vi mirándolo a los ojos durante toda la conversación. Es educado hacer contacto visual cuando alguien te habla. Me enseñaron que apartar la mirada es descortés. ¿Y la manera en que le sonreíste? ¿Cómo debería haber reaccionado cuando me ofreció ayuda de manera cortés? Como una mujer casada que no está interesada en las atenciones de otros hombres. Pero no estoy interesada en las atenciones de otros hombres». Entonces, había declarado Evaristo con una furia fría que aterrorizó a Ziania, «necesitas aprender a demostrarlo de maneras que no dejen lugar a malinterpretaciones». Durante los siguientes 3 días, Evaristo había estado inusualmente silencioso y distante, una señal que Ziania había aprendido a reconocer como precursora de explosiones violentas. «¿Qué puedo hacer para que dejes de estar enojado conmigo?», le había preguntado durante la cena del tercer día. «¿Puedes explicarme?», había respondido con voz peligrosamente calmada. «¿Por qué una mujer casada necesita usar sus ojos para seducir a otros hombres? No estaba seduciendo a nadie. Entonces, ¿por qué Gabriel Herrera no podía apartar la mirada de ti durante toda la visita? No tengo control sobre cómo me miran otras personas. ¿Pero sí tienes control sobre cómo los miras a ellos?».
Ni siquiera me di cuenta de que lo estaba mirando de alguna manera especial. Exactamente, había declarado Evaristo con satisfacción cruel. No te das cuenta de cómo usas tus ojos para atraer hombres. Es un comportamiento tan natural en ti que lo haces sin pensarlo. ¿Qué estás insinuando? Que eres una coqueta natural que necesita aprender a controlar sus instintos seductores. Era una acusación tan injusta y tan desconectada de la realidad que Ziania se había quedado sin palabras por varios minutos. Evaristo, había dicho finalmente con toda la dignidad que pudo reunir, he sido completamente fiel a ti desde el día que nos casamos. No he hecho nada inapropiado con ningún hombre. ¿Pero has pensado cosas inapropiadas? ¿Qué? ¿Has fantaseado sobre otros hombres? ¿Has imaginado cómo sería estar casada con alguien más joven, más guapo, más educado? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Ni siquiera cuando te sonreía Gabriel Herrera? La trampa había sido perfecta. Si Ziania admitía haber notado que Gabriel era guapo o educado, sería evidencia de atracción inapropiada. Si negaba haberlo notado, sería evidencia de que estaba mintiendo. No entiendo qué respuesta esperas, había dicho con desesperación. Espero la verdad. Te he dicho la verdad. ¿Que nunca has notado que otros hombres son atractivos? ¿Cómo puedo no notarlo? Pero notar que alguien es atractivo no significa que esté interesada románticamente. Ajá, había gritado Evaristo como si hubiera descubierto evidencia de un crimen. Admites que encuentras a otros hombres atractivos. Todo el mundo nota si otras personas son atractivas. Eso no significa nada. Para una mujer casada, había declarado Evaristo con autoridad final, notar la atracción de otros hombres es el primer paso hacia la infidelidad. Eso es completamente irracional. ¿Y usar tus ojos para coquetear con hombres que encuentras atractivos es racional? Había sido una conversación circular que no tenía resolución posible porque estaba basada en premisas paranoicas que no podían ser refutadas con lógica. Esa noche, Evaristo había tomado la decisión más monstruosa de su vida. Si su esposa no podía controlar la manera en que usaba sus ojos para atraer a otros hombres, entonces él la ayudaría eliminando la tentación permanentemente. El ataque había ocurrido al amanecer del día siguiente, cuando Ziania aún estaba dormida. Evaristo había calentado una barra de hierro en la chimenea hasta que brillaba al rojo vivo. Había atado a su esposa a la cama mientras ella todavía estaba confundida por el sueño, y había procedido a destruir deliberadamente su vista. «Evaristo, ¿qué estás haciendo?», había gritado Ziania cuando vio el hierro acercándose a su rostro. «Te estoy ayudando a ser una esposa fiel», había respondido con una calma que era más aterradora que cualquier grito de rabia. «Por favor, te juro que no he hecho nada malo». «Lo sé, y ahora nos aseguraremos de que nunca hagas nada malo». El dolor del hierro candente contra sus ojos había sido indescriptible. Ziania había perdido la conciencia después de los primeros segundos, pero no antes de escuchar las palabras que la perseguirían para el resto de su vida. Así aprenderás a no mirar lo que no debes. Cuando recuperó la conciencia varias horas después, estaba completamente ciega y sola. Evaristo había decidido que una esposa ciega sería una carga demasiado grande para mantener, especialmente una que ahora estaba arruinada físicamente. Durante su inconsciencia, había empacado sus pertenencias personales, había retirado todo el dinero de sus cuentas bancarias y había abandonado la hacienda para comenzar una nueva vida en otro estado. Pero antes de irse, había asegurado que nadie en la región la ayudaría contando una historia que la culpaba por su propia mutilación. Mi esposa se volvió loca de celos y se lastimó los ojos con hierro caliente cuando descubrió que yo estaba considerando casarme con otra mujer. Había contado a los vecinos. No pude controlar su histeria autodestructiva. Era una mentira convincente porque invertía los roles de víctima y perpetrador, de manera que protegía la reputación de Evaristo mientras destruía la de Ziania. «Es una mujer muy inestable que podría ser peligrosa para la comunidad», había agregado. «Recomiendo que nadie se acerque a ella hasta que esté en una institución apropiada».
Como resultado de esta campaña de desinformación, cuando los vecinos encontraron a Cianya ciega y abandonada en la hacienda, nadie había estado dispuesto a ayudarla. No podemos involucrarnos, había decidido don Fernando, el vecino más cercano. Si realmente es mentalmente inestable y capaz de violencia autodestructiva, podría ser peligrosa para nuestras propias familias. ¿Pero qué va a pasar con ella?, había preguntado su esposa con una compasión que luchaba contra su miedo. Eso no es responsabilidad nuestra, había respondido don Fernando. Si Evaristo no pudo controlarla, nosotros ciertamente no podemos. Habían llevado a Cianya a una pequeña casa abandonada en las afueras de la hacienda. Le habían dejado comida suficiente para una semana, y la habían dejado allí para que se las arreglara sola. Era una sentencia de muerte disfrazada como caridad. Durante las primeras semanas después de ser abandonada, Cianya había experimentado una desesperación que trascendía el dolor físico de sus heridas. No solo había perdido la vista, sino también su esposo, su hogar, su comunidad y aparentemente toda esperanza de una vida normal. Había sido traicionada por el hombre que había jurado protegerla, abandonada por la comunidad que había conocido durante años y dejada para morir sola en una casa que se caía a pedazos. Durante los primeros días, había llorado constantemente, tanto por el dolor físico como por la devastación emocional de su situación. Pero gradualmente, a medida que las lágrimas se agotaron y la realidad de su situación se hizo clara, algo dentro de ella se había endurecido. «No voy a morir», había declarado en voz alta a la casa vacía. «No voy a darle esa satisfacción». Durante las siguientes semanas, había aprendido a navegar su nuevo mundo de oscuridad permanente. Había memorizado cada esquina de la pequeña casa, había desarrollado técnicas para encontrar comida y agua, y había comenzado a salir cautelosamente a explorar el área inmediata. Era durante una de esas exploraciones nocturnas, 3 meses después de haber sido abandonada, que Elan la había encontrado. Si esta historia está llegando a tu corazón como está llegando al mío, y sientes que mereces escuchar más historias que te recuerden lo valiosa que eres, presiona ese botón negro de suscribirse, porque este canal está dedicado a todas las mujeres que, como Cianya, han sido víctimas de hombres que confunden amor con posesión. Ahora sí, descubramos qué hizo este guerrero apache ciego, que fue verdaderamente mágico. Elan había perdido la vista a los 15 años durante una batalla contra soldados mexicanos que habían atacado su pueblo. Una explosión de pólvora había dañado permanentemente sus ojos, pero en lugar de convertirlo en una carga para su tribu, la ceguera había despertado en él habilidades sensoriales que algunos consideraban sobrenaturales. Durante los 22 años que habían pasado desde que perdió la vista, Elan había desarrollado una capacidad de percepción que compensaba completamente su ceguera física. Podía ver el mundo a través del sonido, el tacto, el olfato, y algo más profundo que no tenía nombre en ningún idioma que conociera. Su pueblo lo había nombrado el que ve sin ojos, por su habilidad de navegar el mundo con tanta precisión como cualquier persona con vista. Pero más importante, había desarrollado una capacidad de percibir el estado emocional y espiritual de las personas que lo había convertido en uno de los curanderos más respetados de su región. «Puedes ver el alma de las personas», le había dicho su abuela antes de morir. «Es un don que pocos poseen, incluso entre aquellos que pueden ver con los ojos». Elan había estado viajando solo por la región durante semanas, siguiendo visiones espirituales que lo habían guiado hacia el sur desde su pueblo en Arizona. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero había aprendido durante años de experiencia a confiar en las señales que recibía a través de sueños y percepciones intuitivas. La noche que encontró a Cianya, había estado acampando cerca de un arroyo cuando escuchó algo que lo alertó inmediatamente: el sonido de alguien llorando en la distancia. No era simplemente tristeza ordinaria. Era un tipo de llanto que hablaba de trauma profundo, aislamiento completo y desesperación que bordeaba la locura. Elan había escuchado ese tipo de llanto antes, durante las noches después de batallas cuando guerreros heridos se daban cuenta de que nunca volverían a ser los mismos.
Pero este llanto tenía una calidad diferente. Era femenino y llevaba una nota de traición que él reconoció instintivamente. Siguió el sonido a través del terreno rocoso, usando técnicas de navegación que había perfeccionado durante décadas de viajar sin vista. Sus pies podían detectar cambios sutiles en el terreno que le permitían evitar obstáculos. Sus oídos podían rastrear ecos que le daban información precisa sobre la topografía alrededor, y su intuición lo guiaba hacia la fuente del sufrimiento que había detectado. Cuando se acercó a la pequeña casa abandonada donde Xianya se había refugiado, pudo percibir inmediatamente que algo extraordinario estaba sucediendo. La mujer que lloraba adentro no era simplemente una víctima de circunstancias desafortunadas. Era alguien que había experimentado una transformación espiritual, que venía de haber perdido todo lo que una vez había definido su identidad. ¿Hay alguien ahí?, había preguntado en español accidentado desde afuera de la casa. El llanto se había detenido inmediatamente, reemplazado por un silencio tenso. ¿Quién está ahí?, había respondido una voz femenina que temblaba con una mezcla de esperanza y terror. Soy Elan. Escuché que alguien necesitaba ayuda. ¿Eres real?, había preguntado Xianya con una voz que sugería que había estado sola tanto tiempo que había comenzado a dudar de su propia cordura. Soy real, había confirmado Elan. ¿Puedo entrar? ¿Por qué querrías entrar? ¿No sabes que soy peligrosa? ¿Peligrosa cómo? Soy una mujer loca que se lastimó los ojos en un ataque de celos histéricos. Elan había usado sus percepciones desarrolladas para examinar a la mujer que hablaba desde adentro de la casa. Lo que percibió contradecía completamente la descripción que ella había dado de sí misma. No detectó locura, detectó trauma, pero trauma causado por otros, no autoinfligido. No detectó histeria, detectó una mente que había sido forzada a desarrollar una claridad extraordinaria para sobrevivir circunstancias imposibles. No detectó peligrosidad, detectó a alguien que había sido peligrosamente traicionada. No creo que seas loca, había declarado con la autoridad de alguien que había desarrollado técnicas infalibles para evaluar el estado mental de las personas. ¿Cómo puedes saber eso sin verme? Porque puedo escuchar tu alma en tu voz, y tu alma no está loca. Está herida, pero no está loca. Había sido la primera validación que Xianya había recibido en meses de que su percepción de la realidad era correcta. ¿Puedo entrar?, había repetido Elan. Sí, había respondido Xianya después de una pausa. Pero debo advertirte que no soy normal. Yo tampoco, había respondido Elan mientras entraba a la casa. Cuando Xianya escuchó sus pasos y se dio cuenta de la manera cuidadosa pero confiada en que se movía, había hecho una observación que la sorprendió. Tú también eres ciego. Sí. ¿Cómo perdiste la vista? En una batalla cuando era muy joven. ¿Y tú? Xianya había tardado varios minutos antes de encontrar el valor para contar la verdad. Mi esposo me quemó los ojos con hierro caliente porque dijo que los usaba para coquetear con otros hombres. El silencio que siguió había sido absoluto. Elan había procesado esa información usando técnicas de percepción que iban más allá de la audición normal. Podía sentir la verdad en sus palabras. Podía percibir el trauma en su postura corporal. Podía detectar la vergüenza injustificada que cargaba por algo que no había sido su culpa. ¿Y tu comunidad te abandonó después de eso?, había preguntado. Mi esposo les contó que yo me había lastimado en un ataque de celos y que era mentalmente inestable y potencialmente peligrosa. ¿Y creyeron esa historia? Aparentemente era más fácil creer que una mujer se había vuelto loca que creer que un hombre respetable había mutilado a su propia esposa. Elan había reconocido inmediatamente el patrón, una víctima de violencia doméstica que había sido demonizada por su abusador para evitar consecuencias sociales. ¿Cuánto tiempo has estado sola aquí? 3 meses. ¿Cómo has sobrevivido? Aprendiendo a hacer cosas que nunca pensé que podría hacer. Durante las siguientes horas, mientras Elan exploraba cuidadosamente la pequeña casa y evaluaba la situación de Xianya, había hecho una serie de observaciones extraordinarias.
Esta mujer había desarrollado técnicas de supervivencia en solo 3 meses que a él le habían tomado años perfeccionar. Había aprendido a navegar su entorno con una precisión que sugería habilidades sensoriales naturales que habían sido amplificadas por la necesidad. Más importante, había mantenido su cordura y su dignidad a pesar de haber experimentado traumas que habrían destruido a la mayoría de las personas. ¿Puedo hacerte una pregunta?, había dicho después de varias horas de conversación. Por supuesto. ¿Cómo es posible que hayas desarrollado técnicas de navegación tan sofisticadas en solo 3 meses? ¿Qué quieres decir? Me has servido agua sin derramar ni una gota. Has encendido una fogata perfecta. Has preparado comida como si pudieras ver exactamente lo que estás haciendo. Supongo que aprendí rápidamente porque no tenía opción. O, había sugerido Elan cuidadosamente, porque tienes habilidades naturales que nunca habías necesitado usar antes. ¿Qué tipo de habilidades? Percepciones que van más allá de la vista normal. Era una conversación que introduciría a Xianya a conceptos sobre los cuales nunca había pensado. ¿Estás diciendo que algunas personas pueden ver sin ojos? Estoy diciendo que la vista física es solo una manera de percibir el mundo. Hay otras maneras que pueden ser igual de precisas, y a veces más precisas. ¿Cómo es eso posible? Porque el mundo está lleno de información que los ojos no pueden detectar. Sonidos que revelan la forma y la distancia de los objetos. Olores que cuentan historias sobre lo que ha pasado en un lugar. Sensaciones que proporcionan detalles sobre la textura y temperatura. ¿Y tú puedes percibir todas esas cosas? Las he estado desarrollando durante 22 años. Pero tú has estado desarrollando las mismas habilidades en solo 3 meses, lo cual sugiere que tienes talentos naturales extraordinarios. Era la primera vez que alguien había sugerido que la ceguera de Xianya podría ser algo más que una discapacidad devastadora. Durante los días siguientes, Elan había trabajado con Xianya para desarrollar y refinar las habilidades sensoriales que había estado usando instintivamente. Le enseñó técnicas específicas para ver a través del sonido, cómo interpretar ecos para determinar el tamaño de espacios, cómo detectar la ubicación precisa de objetos por los sonidos que hacían cuando el aire los rodeaba, cómo reconocer diferentes tipos de terreno por la manera en que sus pasos sonaban. Le enseñó técnicas de navegación táctil, cómo usar bastones para explorar áreas de manera sistemática, cómo leer cambios sutiles en temperatura que indicaban proximidad a paredes o aberturas, cómo usar sus manos para crear mapas mentales de espacios familiares. Pero más importante, le enseñó técnicas de percepción espiritual que iban más allá de los 5 sentidos tradicionales. Hay información, le explicó, que solo puede percibirse a través de lo que mi pueblo llama vista interior. ¿Qué tipo de información? El estado emocional de otras personas, la historia de lugares donde han ocurrido eventos traumáticos, las conexiones entre cosas que parecen separadas. ¿Y yo puedo aprender a percibir esas cosas? Ya las estás percibiendo, había declarado Elan. Solo necesitas aprender a confiar en lo que sientes. Durante las siguientes semanas, mientras Xianya desarrollaba habilidades que transformaron completamente su experiencia de la ceguera, algo aún más extraordinario estaba sucediendo entre ella y Elan. Estaban desarrollando una conexión que trascendía la atracción física normal. Era como si 2 almas que habían sido refinadas por experiencias similares de pérdida y trauma se estuvieran reconociendo mutuamente. ¿Puedo preguntarte algo personal?, había dicho Xianya una noche mientras se sentaban junto a la fogata. Por supuesto. ¿Alguna vez has estado enamorado? Elan había tardado en responder. Una vez, antes de perder la vista. ¿Qué pasó? Cuando quedé ciego, ella decidió que no podía casarse con un hombre que sería una carga. ¿Cómo te hizo sentir eso? Destruido, al principio. Pero eventualmente me di cuenta de que si no podía amarme cuando era diferente, nunca me había amado realmente. Y desde entonces he creído que el amor verdadero debe ser basado en algo más profundo que la apariencia física o las capacidades normales. ¿Cómo qué?
la conexión entre almas que pueden reconocerse mutuamente sin importar qué cuerpos habiten. Era una filosofía del amor que Xianya nunca había considerado, pero que resonaba profundamente con sus propias experiencias. Mi esposo, había reflexionado, estaba obsesionado con controlar cómo me veían otros hombres, pero nunca se interesó realmente en conocer quién era yo por dentro. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que alguien que me ama verdaderamente no se sentiría amenazado por cómo otros me perciben, y alguien que me odia realmente encontraría maneras de lastimarme sin importar cómo me comporte. ¿Has encontrado paz con lo que te pasó? He encontrado algo mejor que paz, había respondido Xianya con una sonrisa que Elan podía ver en su voz. He encontrado libertad. ¿Libertad de qué? De la necesidad de ser aceptada por personas que no pueden ver mi valor verdadero. Era una transformación que había requerido meses de dolor extremo, pero que había resultado en una claridad y fuerza interior que nunca habría desarrollado en circunstancias normales. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Xianya? ¿Habrías sido capaz de transformar una discapacidad impuesta por violencia en una fuente de nuevas habilidades y perspectivas? Cuéntame en los comentarios, porque tu experiencia puede ayudar a otra mujer que esté pasando por algo similar. 6 meses después de que Elan encontrara a Xianya, habían desarrollado una asociación que desafiaba todas las expectativas convencionales sobre lo que era posible para personas con discapacidades. Usando técnicas que combinaban habilidades sensoriales desarrolladas con percepciones espirituales refinadas, habían creado una manera de ver el mundo que en muchos aspectos era superior a la vista física normal. Podían detectar el estado emocional de las personas con una precisión que sorprendía incluso a aquellos que conocían sus habilidades. Podían navegar terreno completamente desconocido con confianza y eficiencia. Y podían percibir aspectos de situaciones que escapaban completamente a observadores que dependían solo de la vista física. ¿Cómo es posible que puedan hacer estas cosas?, les preguntaban frecuentemente visitantes que venían a conocer a la pareja ciega milagrosa. Porque, explicaba Elan, cuando pierdes una forma de percepción, otras formas se desarrollan para compensar, pero solo si estás dispuesto a confiar en percepciones que van más allá de lo que consideramos normal. Y no extrañan poder ver. Vemos, declaraba Xianya con convicción absoluta. Solo vemos de maneras diferentes. Diferentes como, vemos la verdad sobre las personas sin ser distraídos por las apariencias. Vemos la belleza en sonidos, texturas y conexiones que la gente que depende de la vista física a menudo pasa por alto. Y vemos, agregaba Elan, que la conexión verdadera entre personas no tiene nada que ver con lo que pueden ver unas de otras, sino con lo que pueden sentir unas de otras. Su relación se había convertido en una demostración viviente de que el amor basado en conexión espiritual y emocional era más poderoso y duradero que el amor basado en atracción física. ¿Cómo supieron que estaban enamorados si no pueden verse? Era una pregunta que recibían frecuentemente. Porque el amor verdadero, respondía Xianya, no se ve, se siente. ¿Y cómo se siente? Se siente como reconocer algo que habías estado buscando durante toda tu vida sin saber qué era. Se siente, agregaba Elan, como llegar a casa después de años de estar perdido. Su matrimonio, celebrado según tradiciones apaches en una ceremonia que enfatizaba conexión espiritual sobre apariencias físicas, se había convertido en un modelo para relaciones basadas en comprensión profunda en lugar de atracción superficial. ¿Prometes amar a esta mujer en la oscuridad tanto como en la luz?, había preguntado el chamán que oficiaba la ceremonia. Prometo amarla especialmente en la oscuridad, había respondido Elan, porque es en la oscuridad donde hemos aprendido a conocernos verdaderamente. ¿Prometes ver la belleza de este hombre incluso cuando el mundo no puede verla?, había preguntado el chamán a Xianya. Prometo ver su belleza más claramente porque no estoy distraída por lo que otros consideran importante, había respondido. Durante los años siguientes, Xianya y Elan habían desarrollado una reputación regional como curanderos que podían ayudar a personas con traumas que los médicos convencionales
no podían tocar. Su especialidad era trabajar con víctimas de violencia doméstica, que habían sido dañadas tanto física como emocionalmente por personas que supuestamente las amaban. ¿Cómo pueden ayudar a personas que han sido traumatizadas si ustedes mismos han sido traumatizados?, les preguntaban. Precisamente porque hemos sido traumatizados, explicaba Ciania. Entendemos desde adentro lo que se siente ser traicionado por alguien en quien confiabas completamente. ¿Y qué pueden enseñar a otras víctimas? Que el trauma puede ser transformado en sabiduría, declaraba Elan, que las heridas pueden convertirse en fuentes de fuerza, y que a veces perder lo que pensabas que necesitabas es la única manera de descubrir lo que realmente posees. Su trabajo había atraído la atención de reformadores sociales que estaban trabajando para cambiar las leyes sobre violencia doméstica. ¿Cuál es la lección más importante que han aprendido sobre la recuperación del trauma?, les preguntó una activista de derechos de las mujeres que había venido desde la Ciudad de México. Que la curación verdadera, respondió Ciania, no viene de regresar a quien eras antes del trauma. Viene de convertirte en alguien más fuerte de quien eras antes. ¿Y cómo alguien hace esa transformación? Eligiendo usar la experiencia del trauma para desarrollar compasión por otros que están sufriendo, explicó Elan. En lugar de permitir que el trauma te cierre el corazón, lo usas para abrirlo más. ¿Pero qué hay del deseo de venganza? La venganza, declaró Ciania con una sabiduría que había sido ganada a través del sufrimiento extremo, te mantiene conectada emocionalmente con la persona que te lastimó. La transformación te libera completamente de esa conexión. 10 años después de su primer encuentro, Ciania y Elan habían establecido una comunidad donde personas con discapacidades físicas podían desarrollar habilidades extraordinarias que compensaran sus limitaciones. La comunidad atraía a personas que habían sido rechazadas por sociedades que valoraban capacidades físicas sobre fortaleza espiritual, veteranos de guerra que habían perdido extremidades, mujeres que habían sido desfiguradas por violencia, y cualquiera que necesitara aprender que el valor humano no está determinado por las capacidades físicas. ¿Cuál es la regla más importante de esta comunidad?, preguntaban los visitantes. Que ninguna limitación física define el potencial espiritual de una persona, respondía Ciania, y que las heridas más profundas a menudo contienen los dones más extraordinarios. ¿Cómo es eso posible? Porque, explicaba Elan, cuando pierdes capacidades que dabas por hecho, eres forzado a desarrollar capacidades que nunca sabías que tenías. Su comunidad se había convertido en un centro de innovación en técnicas para ayudar a personas con discapacidades a no solo adaptarse a sus limitaciones, sino a trascenderlas completamente. Desarrollaron métodos de navegación para ciegos que eran más precisos que los mapas visuales. Crearon técnicas de comunicación para personas con impedimentos del habla que eran más expresivas que el lenguaje convencional. Y establecieron sistemas de trabajo para personas con limitaciones físicas que eran más eficientes que los métodos tradicionales. ¿Cómo es posible que personas con discapacidades sean más capaces en algunos aspectos que personas sin discapacidades?, preguntó un médico que había venido a estudiar sus métodos. Porque las discapacidades obligan a las personas a desarrollar creatividad, determinación y percepciones alternativas que las personas normales nunca necesitan desarrollar, respondió Ciania. ¿Están sugiriendo que las discapacidades son ventajas? Estamos sugiriendo, clarificó Elan, que cualquier limitación puede convertirse en una ventaja si la persona está dispuesta a usar esa limitación como motivación para desarrollar capacidades extraordinarias. Si tú también has descubierto que tus mayores limitaciones se han convertido en tus mayores fortalezas, quiero que sepas que no estás sola. Comparte en los comentarios cómo transformaste una discapacidad o trauma en una fuente de poder, porque tu consejo puede ser la luz que otra persona necesita. Los últimos años de la vida de Ciania fueron dedicados a documentar las técnicas que había desarrollado para transformar trauma en sabiduría y limitaciones en capacidades extraordinarias. Sus escritos,
que combinaban experiencias personales con observaciones sobre la naturaleza humana y técnicas prácticas para la curación emocional, se convirtieron en textos fundamentales para terapeutas y trabajadores sociales por toda la región. Pero quizás su contribución más importante fue la demostración viviente de que las experiencias más destructivas pueden convertirse en las transformaciones más poderosas. Mi ceguera, reflexionaba durante una de sus últimas enseñanzas públicas, fue causada por un hombre que quería controlar lo que yo podía ver, pero resultó liberándome para ver cosas que nunca habría percibido con vista física. ¿Cómo es posible?, le preguntó una joven que había sido desfigurada por violencia doméstica. Porque cuando pierdes la capacidad de ver apariencias superficiales, respondió Ciania, desarrollas la capacidad de ver verdades profundas. ¿Qué tipo de verdades? Que la belleza verdadera viene de adentro, que la conexión real entre personas no depende de lo que pueden ver unas de otras, y que la fuerza más poderosa viene de haber sobrevivido experiencias que te habrían destruido si fueras más débil. ¿Pero no siente rabia hacia su ex esposo? Sentí rabia durante años, admitió honestamente, pero eventualmente me di cuenta de que mantener esa rabia era como mantenerme prisionera de su crueldad. ¿Entonces lo perdonó? Lo liberé, corrigió. Hay una diferencia crucial. ¿Cuál es la diferencia? Perdón implica que lo que hizo estuvo bien. Liberación significa que lo que hizo ya no tiene poder sobre mi felicidad. Cuando Ciania murió a los 75 años, rodeada de Elan y cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su trabajo, sus últimas palabras fueron dirigidas a una joven ciega que acababa de llegar a la comunidad. Recuerda, susurró con una sonrisa que irradiaba paz completa. Cuando alguien trata de quitarte la capacidad de ver, a veces te está dando el regalo de aprender a ver más claramente. Su funeral fue atendido por más de 1000 personas que habían venido no solo a lamentar su muerte, sino a celebrar una vida que había demostrado que ninguna crueldad es tan grande que no pueda ser transformada en compasión. Elan, ahora de 80 años, dio el discurso principal. Esta mujer, declaró con voz que se escuchó por todo el valle, me enseñó que el amor verdadero no ve con los ojos, sino con el alma. Fue cegada por un hombre que confundía posesión con amor, pero encontró una manera de amar que trascendía completamente las limitaciones físicas. Fue abandonada por una comunidad que valoraba apariencias sobre carácter, pero creó una nueva comunidad que valoraba la fuerza interior sobre todo lo demás. Su legado no está en haber sobrevivido crueldad extrema, sino en haber transformado esa crueldad en una capacidad extraordinaria para ayudar a otros que estaban sufriendo. En los años que siguieron a su muerte, la historia de Ciania se convirtió en leyenda. Pero a diferencia de muchas leyendas que se exageran con el tiempo, la historia de Ciania se volvía más poderosa porque había dejado evidencia tangible de sus enseñanzas. La comunidad que había fundado continuó operando durante décadas, proporcionando refugio y entrenamiento para personas con discapacidades. Las técnicas de curación emocional que había desarrollado se documentaron y se extendieron por todo el continente, influenciando generaciones de terapeutas y trabajadores sociales. Y su filosofía de que las limitaciones pueden convertirse en capacidades extraordinarias inspiró movimientos de derechos de personas con discapacidades que duraron siglos. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinaje para personas que habían sido dañadas por violencia doméstica o que estaban luchando con discapacidades. Y según cuentan los visitantes, cuando alguien viene a esa tumba sintiéndose destruido por trauma o limitado por discapacidades, puede escuchar su voz susurrando en el viento. Lo que otros usan para lastimarte puede convertirse en tu mayor fuente de poder. La historia de la mujer que fue cegada por celos, pero que aprendió a ver más claramente que nunca, se convirtió en un testimonio de que las heridas más profundas pueden convertirse en las sabidurías más extraordinarias. Una víctima se había convertido en una visionaria. Una mujer arruinada había demostrado ser completamente entera, y alguien que había perdido la vista física
había encontrado una manera de ver que trascendía completamente las limitaciones de los ojos. En una época donde las discapacidades eran frecuentemente vistas como castigos divinos o cargas sociales, Xianya había demostrado que cualquier limitación puede convertirse en una capacidad extraordinaria si la persona está dispuesta a transformar su experiencia de limitación en una motivación para el crecimiento. Su vida fue una prueba viviente de que el amor verdadero no depende de lo que podemos ver uno del otro, sino de lo que podemos sentir uno del otro. Y que a veces, perder capacidades que dabas por hecho es la única manera de descubrir capacidades que nunca supiste que tenías. La conexión mágica entre ella y Elan se había convertido en el símbolo de una posibilidad que muy pocas personas realizan. La posibilidad de que dos almas refinadas por experiencias similares de pérdida pueden crear una unión que es más poderosa que cualquier cosa que hubieran experimentado antes de ser heridas. Si esta historia tocó algo profundo en ti, suscríbete para más historias de mujeres que transformaron su dolor en fortaleza. Y déjame en los comentarios qué parte de la historia de Xianya más se parece a tu propia vida. Tu experiencia es valiosa y puede inspirar a miles de mujeres. También, si tienes algún consejo para hacer este canal aún mejor, compártelo, porque tu opinión es fundamental para crear este contenido. Quiero aprender a mejorar con tus consejos.